Esto es grave, mexicanos y mexicanas. El nuevo zar de la frontera, Tom Holland, le está pidiendo al presidente electo Donald Trump que tipifique a los cárteles como terroristas. O sea, le está diciendo, usted lo prometió y lo va a hacer. ¿Por qué les digo que esto es importante y peligroso? Bueno, porque Donald Trump inmediatamente cuando supo que ganó la presidencia, ¿qué pasó? Bueno, un discurso más moderado, sobre todo la cuestión de las guerras. Dijo, no voy a comenzar ninguna guerra a nivel mundial, es más, las voy a detener completamente. Yo les había dicho, esto es bueno, pero hay que tener pendientes de quién se rodea. Y bueno, este señor, él lo puso. Claramente fue decisión de Donald Trump, pero ya, como él ya sabe que va a ser el zar de la frontera, ya anda en entrevistas diciendo que no. Lo de los cárteles sí se va a hacer. Escuchen nada más brevemente esta parte de un podcast justamente con el hijo mayor de Donald Trump. Look, the cartels are like a Fortune 500 company. The Sinaloa cartels, they're in over 40 countries on the globe. Not only they smuggle record amounts Está diciendo que el cartel de Sinaloa es de los más grandes del mundo, of narcotics in the United States, they are now in every major city of the United States, taking over que están en todas las partes del mundo y en todas las ciudades de Estados Unidos. the distribution. Que fíjense, ellos se hacen cargo de la distribución en Estados Unidos. ¿Qué les había dicho? Ellos nunca van a aceptar y nunca van a poner nombre a los cárteles ahí en Estados Unidos. Porque ¿quién hace toda la distribución? Lo tienen que hacer ahí en Estados Unidos, claramente. Pero no, ellos, la excusa es de que no, el cartel de Sinaloa lo hace dentro de Estados Unidos. within the United States. And at the RNC, during my speech at the RNC, I echoed what President Trump has told me, that he will designate them terrorist organization. Y en ese discurso, en lo de los republicanos, dijo, yo comenté lo que el presidente Trump me prometió, que vamos a categorizar estas organizaciones como terroristas. Ojo con eso. Because they have killed the criminal cartels of Mexico have killed more Americans than every terrorist organization in the world combined. ¿Escucharon bien? Se lo repito. Los criminales mexicanos, o sea, refiriéndose a los cárteles, han asesinado a más estadounidenses en el mundo, más que todas las organizaciones terroristas, aunque estén combinadas, que nunca en la faz de la tierra eso había sucedido. Fíjense nada más. Él lo dijo también en el discurso. Take the 9/11 times that by 100. Right? Y dice, o sea, todas esas organizaciones terroristas, júntalas y multiplícalo por hasta 10 o hasta 100 veces más. O sea, de los bajas a los estadounidenses. Pero ¿por qué no dice que ellos solitos infligen eso ahí en Estados Unidos? Sobre todo las muertes por sobredosis de fentanilo. Claramente cuando hay un combate entre ellos allá en Medio Oriente con estos grupos terroristas, pues es diferente, pero aquí lo está equiparando. Ojo con eso. Y así te van a empezar a traer toda esta propaganda de aquí hasta que comience Donald Trump y sobre todo pues los 4 años que sucedan. Right. So President Trump says he's going to designate a terrorist organization and wipe them off the face of the earth. Dice entonces el presidente Donald Trump los va a designar como terroristas y los va a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cómo los va a desaparecer? Pues como le hace Estados Unidos, que es su deporte favorito. Mandar bombas, mandar bombarderos, mandar drones o si no ya operaciones, ahora sí como les llaman, boots on the ground, botas ya en el terreno. Quiere decir al ejército. Because Mexico's not going to do it. Mexico's been dealing with this for 30 years. Dice, porque México no lo está haciendo, México lo está lidiando durante 30 años. Este es el ciclo, mexicanos y mexicanas, este es el ciclo que le encanta a los gringos que asiste México, que continúe más de 30 años, así que sigan. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada con sus consumidores. Segundo, no hacen nada con su contrabando de armas. Para ellos es un negocio redondo.
Lo de los consumidores, bueno, que estén enfermos y las farmacéuticas le recetan medicamentos que ellos justamente provocaron las adicciones. Recuerden, esto del fentanilo comenzó en los 90s con un ingrediente que les provocó mucha adicción y de repente entró el fentanilo y de ahí se agarraron. Segundo, bueno, pues aquí en México claramente el ejército, la Sedena, la Guardia Nacional los han enfrentado, pero ellos siempre tienen armas muy fuertes. ¿Por qué? Porque todas vienen de Estados Unidos con solamente la frontera. Es más, con solamente el estado de Texas. El estado de Texas, el contrabando es hasta el 50% de todo lo que se incauta aquí en México. And I hate to say it, but it's just a fact. Much of the Mexican military, much of the Mexican government, they're corrupt. Y bueno, ya dice que lamentablemente eso es la realidad y ya dice que el ejército está corrompido. Bueno, ¿por qué no dice que la mayoría de las armas vienen de Estados Unidos? Todas. Y es más, hasta armas ya de calibre del ejército estadounidense por lo que ocurre en Ucrania. Un hoyo negro de distribución, de mercado negro, por el 30% de las armas que se desaparecen allá en Ucrania. Entonces, es algo tremendamente importante que señalarlo. Y bueno, ahora la cuestión migratoria, porque recuerden, él es el zar de la frontera. Estos son sus dos puntos importantes para los gringos: la migración y los cárteles. Le hacen aquí la pregunta de que, oiga, ¿usted va a deportar a ciudadanos estadounidenses? Recuerden que en una entrevista en otro medio de comunicación ahí en Estados Unidos, bueno, ¿cómo le va a hacer con las familias de migrantes? ¿Las va a separar? Porque normalmente así son las situaciones. El niño nació en Estados Unidos y los padres son inmigrantes indocumentados. Y le preguntaron, oiga, pues si el niño es ciudadano, o sea, va a regresar a los padres y aquí se va a quedar el niño. Y dice, no los vamos a separar, los vamos a deportar juntos, siendo el niño ciudadano. Le hacen esta pregunta en otro medio de comunicación. Oiga, ¿usted está planeando deportar a ciudadanos estadounidenses? Escuchen. Are you planning on deporting American citizens? No, exactly not. Look, the view, it's like the island of misfit toys. They don't know what the hell they're talking about. President Trump has made it clear. We will prioritize public safety threats and national security threats first. And that's what the focus will be. And there's over 1.5 convicted criminal aliens in this country with final orders removal that we're going to be looking for. There's thousands of gangs. That's what the focus will be. Escuchen bien. Dice que hay 1.5 delincuentes o 1.5 millones de delincuentes extranjeros condenados en este país. Con orden de deportación. There's thousands of gang members, illegal gang members we're going to be looking for. Now, I'm going to say, if you're in the country illegally, you shouldn't feel comfortable, absolutely not. Y lo que está diciendo es de que, bueno, nosotros vamos a ir por los delincuentes. Para ellos, por sus leyes, ¿quiénes son los delincuentes? Los que están con un estatus ilegal. Como entraron de una forma ilegal, para los estadounidenses, todos, así, la varita mágica, todos son delincuentes. Es lo que está diciendo en estos momentos. Yo, si fuera indocumentado en una nación, no estaría cómodo. No, I won't feel comfortable if I'm in a country illegally. If I'm in some other country illegally, I'm not going to be comfortable. You shouldn't be comfortable either, because when you enter this country illegally, you have committed a crime. Si has entrado a este país ilegalmente, has cometido un crimen. You are a criminal and you're not off the table. Dice, eres un criminal y está fuera de la conversación. Bueno, esta cuestión, lo que les comento que hay mucha hipocresía. Perdón. ¿Por qué? Porque esto justamente le iba a suceder al abuelo de Marco Rubio, que es una de las elecciones de Donald Trump en su gabinete, de las más importantes. Ahora sí que un hispano va a tener un rango muy importante, pero bueno, hay que decirlo con sus letras, un cubano. Y este señor, ya les he mostrado una entrevista donde
Jorge Ramos, ahí sí le damos el reconocimiento que lo presionó. Oiga, pero su abuelo iba a ser deportado, tenía orden de extradición, de deportación. Y el gobierno en aquel entonces no lo persiguió y no lo llevó. Si se lo hubiera llevado, Marco Rubio, no estuviéramos hablando de él. Él estaría en Cuba. Él no hubiera nacido aquí. ¿Sí entienden cómo es esta doble moral? Y muchas veces los republicanos, los cubanos republicanos, se excusan de que no, es una cuestión diferente, no es lo mismo que muchos inmigrantes. A eso es a lo que les voy. Porque sí, claramente, si entras a un país ilegal, no es que seas criminal, tienes que entrar de forma legal, desde mi punto de vista. Pero ellos traen de que, entraste de forma ilegal, eres un criminal. No importa que estés buscando una forma de vida diferente. Nosotros no te vamos a diferenciar de un pandillero, de los del cartel de Venezuela, que está ahorita muy famoso con la información, que sí está sucediendo claramente, pero son muy pocos. Pero ellos no van a distinguir. Por eso les digo la hipocresía tremenda de estos halcones de Trump en la cuestión de la frontera. Pero vean, lo que está haciendo México, claramente está moviéndose, siempre está combatiendo a estos cárteles, está combatiendo que no lleven más droga a Estados Unidos, pero bueno, estos señores nunca ven estas noticias. Acaban de detener a un hombre muy importante, alias El Pelón, que es un brazo armado de los hijos de uno muy famoso, que no puedo decir aquí su nombre, para que vean. ¿Y qué dijo Tom Homan en la entrevista? No, pues México no está haciendo nada. Tiene tantos años, 30 años, que no es suficiente. Tenemos que dejarlos más así en esta guerra continua. En otra de las entrevistas en Estados Unidos, ¿qué dijo este señor? Aquí rápidamente se los leo. Dice, el presidente Trump se ha comprometido en designar los cárteles criminales de México como organizaciones terroristas y debería hacerlo. Estos cárteles han matado más estadounidenses que todos los grupos terroristas juntos. Deben ser atacados y erradicados. Bueno, estos son los halcones de Donald Trump, como les mencionaba. Tom Homan. Aquí no mencionan a Marco Rubio, pero sí, yo debería decir que son 4 halcones de la migración. Esto es un artículo de El País. Dice, Trump deja la política migratoria en manos de 3 halcones antiinmigrantes, Miller, Homan y Noem. Aquí falta Marco Rubio. A pesar de que sea latino, es muy antiinmigrante y sobre todo muy antimexicano, el cubano. Dice, los futuros jefes adjunto de gabinete de la Casa Blanca, zar de la frontera y Secretaría de Seguridad Nacional buscarán cumplir la promesa del presidente, incluyendo la deportación masiva de millones de personas. Este señor empezaron a surgir noticias en las elecciones. No sé si sea falso o verdadero, pero hay que tenerlo en cuenta, que él va a desnaturalizar a muchos ciudadanos latinos, a muchos, por ejemplo, si una persona allá en Estados Unidos hace poco se hizo ciudadano, ya sea porque su hijo nació en Estados Unidos, ellos van a modificar la ley y la Constitución. Recuerden que ahorita tiene mayoría Trump, los republicanos, para hacer esto. Entonces, mucho ojo con este señor. Y fíjense, otra de las que menciona aquí, bueno, aquí está Tom Homan, dice, una operación humanitaria de deportación a familias enteras. Bueno, esto va a ser humanitario porque para no ser malos los vamos a deportar a todos para que no haya separación de familias. Lo digo de forma sarcástica porque así lo ven ellos. Y les digo, sobre todo que aquí estamos enfocados en nuestros mexicanos ahí en Estados Unidos. Otra de las halconas, Kristi Noem. Chíquense nada más. Esta señorita, que ya va a ser parte de la administración de Trump,
Dice, mi mensaje a los migrantes ilegales. Llámenme cuando sean estadounidenses. O sea, ni me dirijan la palabra. Si quieren quejarse de lo que sea de la cuestión migratoria, ya háganlo ya cuando sean ciudadanos. Cuando sean ciudadanos. Mientras sean así, son ciudadanos de segunda o tercera clase porque no existen para ellos. Bueno, este mensaje aplicaría para Marco Rubio. Recuerden, sus abuelos estuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, en Florida sobre todo, tenían un estatus ilegal, que hay muchos mexicanos así, pero claramente son trabajadores, la mayoría, de cada 10, 7 son los que hacen el trabajo pesado, la construcción, la recolecta de frutas y verduras. Todos esos trabajos que no quieren hacer los gringos es lo que hacen los mexicanos y sobre todo son los que aportan más a el gobierno de Estados Unidos, son los que pagan más impuestos. Los mexicanos pagan más impuestos en cuestión de, comparado con los blancos, que son mayoría, pagan $1.65 que a $0.60 que los blancos estadounidenses. Bueno, para que vean todo lo que hacen nuestros mexicanos, los que no tienen papeles, que son muchos de ellos. Bueno, ese estatus, como lo que mencionaba al comienzo, así estaban los abuelos de Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Fíjense nada más la hipocresía tremenda. Y aquí está la entrevista. No le voy a bajar porque son muy canijos los de Univisión. Pero si no la vieron, así resumida la entrevista. Oiga, Marco Rubio, pero sus abuelos tenían estatus ilegal, tenía orden de deportación. ¿Cómo es posible que en aquel entonces ese gobierno no fue tan malo con ellos? Pasó el tiempo y ya pues pudieron arreglar su estatus. ¿Cómo es posible que ahora quieren deportar a millones de inmigrantes? Sobre todo aquí estamos haciendo referencia a los mexicanos. Y ya Marco Rubio se excusa. No, es que es diferente. Mi abuelo tenía otra situación. Les digo, siempre los republicanos cubanos tratan de excusarse de que, no, su situación fue siempre diferente. Iba a decir una palabrota, pero no, me contuve. Y fíjense, este dato duro que ahora sí que hay que tenerlo en cuenta. Qué casualidad que acaba de ganar Trump y las deportaciones que aumentaron el mes de octubre ahora son de mexicanos. Todo el sexenio con el presidente AMLO fue a la baja, fue de los deportados que tenían menos números. Dice, los mexicanos son los más deportados de Estados Unidos con 7,000 expulsados en octubre. El aumento ocurre durante los últimos meses de la administración de Joe Biden, previo al traspaso del poder de Donald Trump, quien prometió una política migratoria más severa. Así lo comentan aquí en RT. Entonces, mexicanos y mexicanas, paisanos ahí en Estados Unidos, hay que estar pendientes porque ya ganó Donald Trump. Si empieza a deportar a los mexicanos, trabajadores, a los que están en la construcción, a los que están en la pizca de los alimentos, de las verduras, a los abuelos que ya tienen muchos años allá y no han podido arreglar su situación y que trabajaron muy duro, muy arduo durante mucho tiempo, a familias, todo ese tipo de cosas que supuestamente ellos dijeron que primero van a ser los criminales y luego ya menciona que los que están con ese estatus también son criminales. En las elecciones que son a mediados, después de 2 años, que son sobre todo para ver cómo queda el Senado, ahí va a perder la mayoría Donald Trump, porque los mexicanos que tienen mucho poder de voto va a hacer que pierda este poder Donald Trump. Si empiezan a hacer esas deportaciones, que aquí vamos a estar muy pendiente de eso, mexicanos y mexicanas. Bueno, espero que les haya gustado la información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.